Hola, les recuerdo que yo soy John Gerson Parra y soy el facilitador de su aprendizaje en nuestra escuela de predicadores. Vamos a ver esta cátedra que se llama Antiguo Testamento 2. Vamos a terminar de ver los libros del Antiguo Testamento. Tengamos una palabra de oración, que el Señor nos bendiga. Padre Santo, te pido que seas tú, Señor, enviando bendición y abriendo nuestro entendimiento para comprender mejor de la Escritura. Señor, tú que eres la palabra viva, tú entra en el corazón de cada uno de lo que queremos investigar y estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos entonces de el libro de Isaías. Isaías es un libro que su significado quiere decir es la salvación es de Jehová. En los comentarios generales podríamos empezar diciendo que Isaías comenzó su ministerio en un tiempo determinado, en los días de Usías o Azarías, un rey que gozó de un tiempo de prosperidad económica, pero esta prosperidad lo llevó a olvidarse de Dios. El tiempo de su ministerio se puede fijar aproximadamente por detalles contenidos en el libro, como en el capítulo 1, el versículo 1. Los expertos han puesto su ministerio entre los años 758 y 698 a.C. Durante estos 70 años, Isaías vio 4 reyes y posiblemente 5 con Manasés, quien según las tradiciones fue responsable de la muerte de Isaías, aserrándole según Hebreos 11:37, y fue usado por Dios para mostrar al pueblo la necesidad de volver a sentir temor de Dios. Vemos su mayor influencia durante el año del reinado o durante el tiempo del reinado del rey Ezequías. Unos notables milagros acontecieron en el tiempo de prueba y de peligro. La muerte de 185,000 asirios por el ángel, el sol se regresó 10 grados. El tema central del libro de Isaías no se ve, el tema principal de Isaías se ve no solamente en el texto del libro, sino también en el significado del nombre del autor. Isaías, repito, que quiere decir es la salvación de Jehová. El mensaje con este tema es que hay un remanente y que Dios tiene un futuro glorioso para él. Muchas veces podríamos decir que lo llaman el profeta del evangelio por las muchas referencias al Mesías. La base de toda bendición futura para la nación dependía de la venida de Emanuel, que iba a nacer de una virgen, y lo habla en el capítulo 14. Los capítulos 7 al 12 son llamados muchas veces el libro de Emanuel, por muchas profecías mesiánicas. O él mismo es nombrado muchas veces con diferentes nombres, ejemplo, mi siervo, lo que es usado sobre todo en cuanto a él, el siervo sufriente para efectuar la salvación, el vástago, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y príncipe de paz. Hay muchas profecías sin cumplir todavía, que hace de Isaías un libro muy interesante para un estudiante de escatología. Realmente es un libro apasionante. El autor de este libro, sin lugar a dudas, es el mismo profeta, el hijo de Amós, el profeta Isaías, que su nombre significa Dios es salvación, y era aparentemente miembro de una familia bastante distinguida e influyente. No solo figura el nombre de su padre, sino que al parecer estuvo en términos cordiales con la corte real durante el reinado del rey Acaz. Entonces, de igual manera, tuvo que haber sido un aventajado estudioso en asuntos internacionales, que pasó la mayor parte de su tiempo en la ciudad de Jerusalén, donde se mantuvo en contacto con las corrientes o tendencias encontradas en los asuntos internacionales. Fue dirigido por Dios para que se opusiera tenazmente a todo tipo de enredadas o alianzas con potencias extranjeras, o bien fuera con Asiria o contra Samaria o contra Damasco o contra Egipto y Siria. Su causa estaba condenada al fracaso de antemano, pues tanto el gobierno como el pueblo decidieron depositar su confianza en el brazo de carne y no en las promesas de Dios. Podríamos decir que la muerte de Ezequías, que fue por allá en el año 698 o el 696 a.C., Isaías disfrutó de su respeto o del respeto de sus conciudadanos, pese a lo impopular que era a causa de las opiniones políticas
y durante el periodo de la reforma religiosa llevada a cabo por Ezequías, su influencia en los aspectos religiosos fue notoriamente significativa. Pero tal cual Dios se lo advirtió en la división del templo, en Isaías 6, 9 y 10, la nación poco a poco y en términos generales prestó oídos sordos a su mensaje espiritual, a su profecía, aparte de una reducida minoría de fervientes creyentes que definitivamente sí prestaron atención. Su ministerio para sus contemporáneos fue poco más que un total de fracasos. Durante el reinado de Manasés, el degenerado hijo de Ezequías se planteó una fuerte reacción contra el estricto culto a Jehová que caracterizó el reinado anterior. Isaías vivió para ver la anulación de toda su obra, en lo que respecta al menos a su tarea política y contemporánea. En los aspectos espirituales, sus conciudadanos se hundieron en una mayor depravación de la que de los tiempos del rey o del reinado de Acaz. El contenido, consta de 66 capítulos y se podría hacer muchas divisiones por lo grande del libro. Algo interesante es que hay dos divisiones mayores, divisiones algo semejante a las de la Biblia. Hay 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo, y se puede dividir a Isaías también en la misma forma. 39 capítulos que tratan de la ley y el gobierno de Dios y 27 capítulos que tratan de la salvación y la gracia de Dios. Muy bien, hablemos de Jeremías. Si hablamos de Jeremías, hablar del libro de Jeremías es el profeta que nos da más detalles de su vida. Sí se puede decir que nació en Ananot, que es de Benjamín, una de las familias sacerdotales. Fue prontamente llamado al ministerio, su vida estuvo llena de pruebas, 3 veces en prisión, frecuentemente maltratado, una vez echado en una cisterna y tratado de traidor en 2 ocasiones. Sus amigos o sus conciudadanos pidieron la muerte y él, para poder servir mejor al Señor, recibió la orden de permanecer célibe. Jeremías disfrutó de una buena amistad con el piadoso rey Josías, pero después de su trágica muerte en Megiddo, Jeremías fue el blanco de las hostilidades de todos los que eran molestados por su ministerio. Desde ese momento no puede presentarse más en la corte, por lo que dicta sus profecías a su secretario Baruc, que las lee delante del rey, y este furioso desgarra las hojas del manuscrito con su cuchillo y las arroja al fuego. No obstante, Dios ordena a Jeremías volver a escribir sus profecías. Los patriotas violentos toman al profeta, lo echan al fondo de un pozo sin agua y pasaría varios días y varias noches en esa terrible prisión. Pero, ¿qué sufrimientos físicos son comparados con el sufrimiento moral que soportaba al verse tratado como un enemigo de su patria, cuando lo único que él quería hacer es vivir y sufrir por amor a ella? Podemos suponernos, si sucumbiendo en su esfuerzo llega a maldecir como Job el día de su nacimiento, pero nunca fue puesta sobre los hombres de un mortal o sobre los hombros de un mortal una carga tan grande. Alma tierna, amante, flexible, Jeremías amaba a su patria. Lo hubiera dado todo por ver a Judá floreciente o a Jerusalén próspera, pero en cambio se vio forzado a anunciar a sus conciudadanos solo sus desgracias. Su vida se divide en 3 periodos separados por 2 acontecimientos importantes para toda la historia del Oriente Medio. La derrota de Carquemis, que marca el final de la hegemonía egipcia en el 605, y la caída de Jerusalén en 1586 a.C. El primer periodo, este periodo de su vida fue relativamente feliz. El rey Josías combate la idolatría. Se descubre el libro de la ley en el templo, lo cual marcó el punto de partida de toda una serie de reformas. Jeremías se desempeñó un papel importante en la nación. En el exterior, Asiria, cada vez más amenazadora, se puede decir que cometiendo actos de pillaje en Judá, después de la muerte de Josías en Megiddo,
las advertencias de Jeremías provocan animosidad de las oportunidades. En el segundo periodo, bajo los reinos efímeros de los últimos reyes de Judá, es cada vez más turbulento. Jeremías aconseja la sumisión a Babilonia y predice tanto el exilio como el regreso del país después de 70 años de cautividad. La caída de Jerusalén en el 586 a.C. marca el inicio de la última parte de la vida del profeta. A pesar de las tentadoras ofertas hechas por el rey de Babilonia, Jeremías se queda con los israelitas en el país. Cuando estos se sublevan, se llevan por la fuerza al profeta, que proclaman allí sus últimos mensajes. Según la tradición judía, Jeremías fue lapidado en Egipto por sus conciudadanos. Su ministerio se extiende cerca de unos 50 años. Podríamos decir que es desde el 13 año del año número 13 del reinado de Josías hasta los que siguieron después de la caída de Jerusalén. Fue contemporáneo de Sofonías, de Nahum, de Habacuc y de los primeros años de Ezequiel. El fin del siglo VII a.C. fue uno de los periodos más turbulentos en el Oriente Medio. Asiria declina, su capital Nínive es destruida en el año 612 a.C., su territorio fue ocupado por los caldeos en el año 609, Egipto intenta aprovechar esta situación para recuperar su influencia y sobre todo el creciente fértil, pero 4 años más tarde sus tropas son derrotadas por Cárquemis, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Judá pagó el precio de la última tentativa del faraón para lograr el poder de Babilonia, sublevándose por instigación egipcia contra Nabucodonosor. Si hablamos del mensaje del libro, tiene mensajes políticos, tiene mensajes religiosos, pero también de juicio. Tiene de esperanza, de advertencia y de consolación. El mensaje más original de Jeremías es su predicación del nuevo pacto sobre las ruinas del antiguo pacto roto por la infidelidad de Israel. Jeremías ve cómo se levanta otro fundado en un contrato más excelente que el del Sinaí, tanto en calidad como en duración. Este es el punto culminante no solo de la profecía de Jeremías, sino de todo el Antiguo Testamento, la predicción de la abolición del pacto al que la profecía pertenece y la aparición de un orden de cosas completamente distintas que reposa sobre nuevas bases. La primera parte del libro está escrita en verso y la segunda es una serie de relatos en prosa que cuentan conflictos de Jeremías con el rey, la caída de Jerusalén, los últimos días del reinado de Judá, y la huida de Egipto. El libro contiene, como en Isaías, muchas figuras de estilo. Una de las particularidades de Jeremías es el número de acciones simbólicas que realizó para grabar su mensaje en la mente de sus conciudadanos. Si hablamos de un comentario general, el libro de Jeremías es el segundo de los profetas mayores en que encontramos en nuestras versiones de la Biblia. Profetizó durante el dominio de los asirios sobre todas las naciones. Durante los primeros días de su ministerio ya se insinuaba a Babilonia como la futura potencia mundial. La situación interna del pueblo no era la mejor. El reino del norte había caído y gran parte de Judá y había sufrido derrota tras derrota hasta que solamente quedaban Jerusalén, que persistía en ignorar repetidas amonestaciones de los profetas y se endurecían en su idolatría y en su maldad. Estaban a punto de darse el juicio. Si hablamos de Jeremías como el autor, fue el sacerdote hijo de Hilcía. No se sabe si fue el mismo Hilcías que fue sumo sacerdote en el tiempo de Josías. Total de que Dios llama a Jeremías en una edad tierna. En el tiempo de Josías comenzó su ministerio de 20 años de edad. Jeremías fue encarcelado, perseguido por sus mismos compañeros. Según el capítulo 11 y el capítulo 12 es una queja. Así que fue aproximadamente, si hablamos de la fecha, en el año 629 a.C.
Hablemos del libro de Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías. También se halla en la Septuaginta y en los escritos iniciales griegos. Es el tercer libro de la lista de los profetas mayores, aunque por el estilo de su escritura. Es un libro poético y figura como profético por ser escrito por un profeta como lo fue Jeremías, que fue en el año 586 aproximadamente, que Nabucodonosor destruyó a Jerusalén matando miles de habitantes, y después de un largo sitio que redujo la ciudad a miseria. Esta es la razón del libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías. Su mensaje, el mensaje del libro, es un apéndice de la profecía de Jeremías, respirando la aguda y dolorosa tristeza del profeta por las miserias y desolaciones de Jerusalén, que fueron resultado de un sitio y de una destrucción. Hablemos del contenido. En el capítulo 1 se habla de desolación y ruinas de Jerusalén. En el 2 explica las razones, la ira de Dios, que Dios está irado contra Jerusalén. En el capítulo 3, bueno, no se explica el propósito de Dios en reducir a Jerusalén a ruinas, pero sí en mostrar las grandes misericordias. En el capítulo 4 parece que Jeremías no pudo borrar de su memoria los horrores que pasó cuando el sitio. En el capítulo 5 sigue en esta lamentación, recordando todo lo malo, todo lo acontecido, con una petición a Dios: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Existen algunas similitudes o relación entre Lamentaciones y Jeremías. La oprimida Virgen de Judá, en Lamentaciones 1 y en Jeremías 8:21. Los ojos del profeta como fuentes de agua por causa de las ruinas de su pueblo, Lamentaciones 1:16 y Jeremías 9. Lo anterior sirve como ejemplo y se puede comparar los siguientes capítulos: Lamentaciones 1:2 con Jeremías 30:12, 4:21 de 4:21 con Jeremías 49:12. Hablemos del libro de Ezequiel. El significado es Dios fortalece. El autor, en general se reconoce a Ezequías como el autor. Ezequiel se identifica con el autor de varias maneras en el libro. Se identifica en el 1:3 y en el 24:21, y escribe con el estilo autobiográfico en todo libro. Podemos también decir que en la fecha fue el año 592 al 570 antes de Cristo. El ambiente político para este tiempo pasó la época del vasallaje de Judá bajo el gobierno de Babilonia a la época de cautividad de Babilonia. Daniel había ascendido de modo providencial a la posición de gobernador de toda la provincia de Babilonia y también jefe de los sabios y consejeros de Nabucodonosor. Si hablamos del ambiente religioso que se vivió en este tiempo, este libro, o en estos momentos, a Israel no solo le faltaba el rey y el país, sino también el templo y las instalaciones para que llevara a cabo sus ritos religiosos, los que había dejado Moisés. El único sitio de reuniones religiosas en Babilonia que anota Ezequiel era su propia casa, donde aconsejaba a los ancianos. Estos eran los prototipos de los líderes de las sinagogas que después convirtieron en gobernantes de las sinagogas y del pueblo. El propósito de este libro, como se ven las divisiones principales del libro, es promover el arrepentimiento y la fe mediante la advertencia del juicio inminente de Dios a Jerusalén y a las naciones. También tiene el propósito de estimular la esperanza y la confianza. Si hablamos de este libro, es el profeta de las muchas ayudas visuales. Ningún otro profeta empleó tan abundantemente el lenguaje ilustrativo ni las ayudas visuales. Estas abundan en el libro en forma de proverbios, alegorías, acciones simbólicas, representaciones en miniatura y en visiones apocalípticas. Si usted se puede observar, por ejemplo, la visión de la gloria de Dios en los 4 seres vivientes en capítulo 1 del 4 al 28. En el capítulo 5 del 1 al 17 se afeita con una espada afilada.
dividiendo el pelo para significar el juicio por la espada. En el capítulo 10, el versículo 2, el querubín aparece en brasa sobre Jerusalén para indicar la conflagración. En el capítulo 24, del 16 al 27, no se permite que Ezequiel se lamente por la muerte de su esposa como señal a Israel. Hablamos del libro de Daniel. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Daniel, que es del linaje real, como en el 623 antes de Cristo, durante la reforma de Josías y la primera parte del ministerio de Jeremías, que es como el tiempo, y fue llevado a Babilonia en el primer exilio en el año 605. En el año 603, cuando tenía unos 20 años de edad, nombraron a Daniel gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de los sabios. Así que durante ese periodo, cuando el rey los pidió, sirvió en medio de todo esto a 6 reyes babilónicos y a 2 reyes persas. Durante el gobierno de Nabucodonosor, Belsasar, Darío I fue primer ministro y todavía lo era en la última cautividad de Judá y su regreso a su patria. Este libro se cree que fue escrito en el año 535 antes de Cristo y que el ambiente político era que la política mundial y el surgimiento y caída de los grandes imperios y la relación de esas potencias con Israel sustituyen en los intereses principales. Durante la vida de Daniel, el imperio asirio expiró o se cayó en la caída de Nínive en el año 612 antes de Cristo. La nación judía fue destruida en el año 586. El ejército de Babilonia invadió el imperio egipcio en el año 550 y finalmente Babilonia cayó ante Ciro el persa en el año 539. Existen muchos más datos a nivel histórico. El ambiente religioso, porque es que la religión de Babilonia en esa época se centraba en el culto a Abel, a Merodach, el gran templo de Sagila, la torre inmensa, la religión que surgió de la práctica en la Mesopotamia antigua de tener cada uno un dios propio en su ciudad. Así que era un ambiente difícil. Sin embargo, en esto Daniel se guardó. Usted ve cuando le quisieron cambiar el nombre, que él se llamaba Daniel, que significa Dios es mi juez, y lo pusieron Belsasar, que quiere decir que Bel guarde su vida. Así que de esta manera, el propósito del libro de Daniel, bueno, el libro de Daniel tiene el propósito principal y es declarar la soberanía de Dios sobre las naciones. Hablemos de los profetas menores. La designación de la palabra profetas menores o profetas mayores la hizo Agustín a principios del siglo V después de Cristo. Hablar de los profetas menores se refiere a la brevedad del segundo grupo. No es que sea su importancia, no es que son más importantes los unos que los otros, sino que sus operaciones proféticas fueron más limitadas, si la pudiéramos llamar así. Podríamos hablar que tiene una organización cronológica, una organización en cuanto a su misma sustancia. Entonces, total de que esto se puede hablar de los profetas menores. Hablemos del libro de Oseas. Oseas significa salvación o liberación. El nombre es idéntico en la forma hebrea Osea. Y hablamos del último rey de Israel. Poco se sabe de Oseas, excepto que fue hijo de Beri, que profetizó a Israel del norte en sus últimos 30 años de la cautividad, y parece que se trasladó al sur, a Judá, antes de la cautividad en el año 722. Su fecha de sus operaciones proféticas fueron 740 antes de Cristo.
en un ambiente religioso, porque Israel había descendido a su parte más bajo en la religión y la moral. Los sacerdotes se habían unido a los ladrones y a los asesinos. El propósito del libro es registrar el último llamado de Dios al reino indiferente del norte al descender hacia el desastre. Hablemos del libro de Joel. Joel significa Jehová es Dios. El autor, bueno, como es el caso de Oseas, solo se sabe que el nombre del padre de Joel, que fue Petuel. El contenido indica que vivió y profetizó en Judá y en Jerusalén, y que tal vez fue un sacerdote, también un ambiente político y religioso difícil. Y Joel tiene un propósito histórico y un propósito profético. El histórico era llamar la nación al arrepentimiento como reacción propinada a los juicios de Dios en forma de langostas, de sequías, para que no les sobreviniera un castigo más devastador. Y el profético era hablar del día de Jehová en el futuro, que Dios sometería a los paganos y libraría a su pueblo. El libro de Amós. Amós significa carga o cargador. El libro contiene muchos juicios que son a la vez cargas o lamentos que el profeta entrega. La fecha fue hecho en el año 760. Fue los años cuando reinó Jeroboam II y Usías simultáneamente, años 767 al 752 a.C. Allí sucedió también un gran terremoto. En el capítulo 1, versículo 1, vino acompañado de un eclipse solar, como se indica en el capítulo 8, del versículo 8 hasta el 10. La profecía fue dada a Israel 2 años antes. Si miramos el ambiente político en el campo internacional, la creciente fértil tuvo una paz relativa desde el año 800 hasta el 745. Egipto estaba más bien débil y Asiria no comenzó su penetración hacia occidente hasta el año 745 bajo el mando de Tiglat. El ambiente religioso, el sistema de adoración del becerro en Betel cumplió 170 años en tiempos de Amós, aunque el culto a Baal fue excluido de la tierra por Jehú en el año 841. El culto al becerro continuaba por algunas razones políticas, es decir, un ambiente de mucha idolatría en términos generales. Este libro tiene el propósito de hacer sonar la trompeta, la advertencia a los líderes de Israel, a las clases altas, del juicio inminente del Señor. Hablemos de Abdías. Abdías quiere decir siervo del Señor, y es un nombre tan común en el Antiguo Testamento como Onésimo en el Nuevo Testamento, que son nombres como Abdalá en árabe. No se sabe mucho del profeta Abdías, excepto que profetizó en Jerusalén, cuando Edom lanzaba ataques violentos a la ciudad. En su calidad de siervo, trata de ocultar su individualidad para acentuar el mensaje. Se cree que es para el año 845 a.C., aunque esta es una de las profecías más difíciles conocidas hasta la fecha, y los críticos están divididos en cuanto a su época. También la política interna de Judá, si hablamos de ambiente político, prosperó lo del rey Josafat, pero su hijo malvado, Joram, se convirtió en el único gobernante de Judá y comenzó su reinado matando a sus hermanos, y reinó 8 años con su esposa idólatra, Atalía, quien era hija de Acab y de Jezabel. Hablemos del libro de Jonás. El nombre de Jonás significa paloma. Dios envió a Jonás a Nínive como mensajero de paz, pero su actitud fue más de gavilán que de una paloma de paz. Se podría decir que el autor es Jonás, aunque el libro fue escrito en tercera persona y no habla bien de Jonás. Quizá lo hizo como una acusación a sí mismo, conociendo la misma personalidad de Jonás. Se le identifica
de esta manera, porque de alguna manera Jonás profetizó a principios del reinado de Jeroboam II y anunció a Israel que Dios volvería a tener misericordia. La fecha se calcula en año 765 antes de Cristo. Nínive estaba situado a la orilla oriental del sector del río Tigris, a casi 1000 kilómetros de Israel. Un viaje de 3 metros en la antigüedad. Era una de las ciudades más antiguas que había fundado Nimrod, según Génesis capítulo 10 y el versículo 11. Se calcula que su población era de casi 600.000 personas y tenía la capital, Cala, y otros pueblos muy cerca. Aunque el muro interior de la ciudad tenía un perímetro de solo 5 kilómetros, sus aldeas y suburbios se extendían a más de 30 kilómetros alrededor. En Nínive predominaba una tendencia monoteísta. Habían comenzado en Asiria con Asenirari, que proclamaba: pongan confianza en Nebo, no confíen en ningún otro dios. También ocurrieron varios cataclismos durante esos años que tal vez usaron para prepararlos para el mensaje de Jonás. En el año 765 y 759 plagas grandes asolaron la ciudad y el 15 de junio del año 763 hubo un eclipse total del sol. El propósito del libro, su propósito histórico y continuo, era declarar la universalidad, el juicio y la gracia de Dios, que juzga la maldad. También responde al arrepentimiento en todas las naciones. Hablemos de Miqueas. El nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Miqueas era de la comunidad rural occidental Moreset Gad, un pueblo situado en la frontera entre Judá y Filistea. Se cree que la fecha en la que se escribió este libro fue 730 a.C. y su profecía se proclamó durante los reinos de Jotam, Acaz y Ezequías. El ambiente político del tiempo de Ezequías, pues como era contemporáneo de Isaías, Miqueas enfrentó una situación política y religiosa semejantes, pero Miqueas fue el correspondiente rural de Isaías, pues habló a los campesinos. Miqueas se distingue como el único profeta que dirigió su ministerio a Israel y Judá. El propósito del libro de Miqueas, tiene un propósito histórico, que fue poner énfasis en la grandeza de la ira venidera de Dios sobre la nación por sus pecados, por su injusticia social, por su violencia, mientras mantenían la apariencia de ser religiosos. Otro propósito del libro de Miqueas fue recordarles la venida del Mesías, que se levantaría un gobernador de origen humilde, que traería la verdad, la justicia, como se prometió en el pacto de Abraham. El descenso aterrador de Jehová a la tierra. Miqueas comienza con uno de los 4 más aterradores de Dios. Así que hablemos de Nahum. Nahum significa consuelo, y como su nombre lo indica, el libro de Nahum es el único entre los profetas, porque no tiene juicio para Israel sino consuelo. Predice la destrucción de su gran enemigo oriental. El consenso general es que Nahum fue el único del libro, a excepción de algunos críticos. Aunque se sabe poco de él, este profeta se menciona solo una vez en la Biblia, en Nahum capítulo 1 y el versículo 1. Nahum es uno de los 6 profetas menores que no tiene fecha en el texto, y por lo tanto se debe encontrar fecha por extrapolaciones del concepto. Los críticos por lo general le asignan algunas diferentes fechas. De todas maneras, la misma historia en la que se habla en este libro es que Dios pretende consolar a Judá por las amenazas de su terrible enemigo, que se llama Siria. El profeta anunció el plan detallado de Dios para la destrucción, la devastación completa de Nínive. Se dio este mensaje para recordarle que Dios es sobre todas las naciones y que no tolera por mucho tiempo a quienes gobiernan con violencia y con saqueo sin obedecer las advertencias de juicio. Hablemos de Habacuc. El libro
Habacuc significa abrazar. Como muchos han observado, el profeta abraza a Dios en oración por la nación y luego da un abrazo caluroso en alabanza por su grandeza al resolver el gran dilema con respecto a la santidad. El autor, como pasa con la mayoría de los profetas menores, poco se sabe, casi nada sobre Habacuc. Nunca se menciona en ningún otro lugar de la Biblia y solo 2 veces en su libro, en el capítulo 1, el 3 y el 1. Bueno, a veces se supone que fuera un levita, por un salmo litúrgico que aparece en el capítulo 3, pero de alguna manera el salmista David tampoco era levítica. Se habla de la fecha del año 607 antes de Cristo y se habla de un ambiente político en el campo internacional. La lucha por el poder entre Asiria y Babilonia y Egipto se ponía a favor de Balaán. Nínive cayó en el año 612 y el ejército de Egipto fue derrotado en Carquemis en el año 650, cuando Nabucodonosor iba al ascenso. El ambiente religioso es que Judá estaba corrompida, más allá de la corrección, la madurez para el juicio. Jerusalén no había aprendido el juicio de Dios. De todas maneras, Samaria, ni Amón o Nínive, todos estaban a punto de sufrir la misma suerte y a manos de un adversario igualmente cruel que Dios había enviado para ellos. El propósito del libro de Habacuc fue dar énfasis a la santidad de Dios al juzgar la violenta Judá por sus pecados. Y aunque usó una nación más malvada para realizar el juicio, Él destruirá después esa nación por su mayor maldad e idolatría. Y también se habla de que el justo por la fe vivirá. Se ha dicho de que Habacuc fue el libro en que se inició la reforma. Pablo cita a Habacuc capítulo 2 y versículo 4 al desarrollar la doctrina de la justificación por la fe. Hablemos de Sofonías. Sofonías significa el Señor oculta o el Señor protege. Esa protección del justo en el día de Jehová se ve en el capítulo 2, en el capítulo 3. El profeta se identifica de igual manera con la introducción como el tataranieto de Ezequías, sin duda el rey de 75 años antes. Así Sofonías fue el único de los profetas menores que era del linaje real. Se cree que este libro o estas escenas tomaron vida entre el año 630 o 625 antes de Cristo. Sofonías vivió en un ambiente político contemporáneo al de Jeremías. Su primera parte del ministerio, la escena mundial, estaba cambiando en el campo internacional y en el nacional. Asiria estaba en decadencia, Babilonia crecía bajo el reinado de Nabucodonosor y Egipto penetraba Palestina, pero sin eficacia. Si hablamos del ambiente religioso, en el reinado de Josías vino después de 55 años de derramamiento de sangre y corrupción moral de los reinados de Manasés y Amón. El propósito del libro, el propósito de esta profecía fue hacer un llamado urgente a la nación, condenando la idolatría y advirtiéndoles del gran día de la ira de Dios. Ageo. Ageo significa festivo o significa mi fiesta. Tal vez es el profeta que nació en un día de fiesta, o su nombre complementa el interés principal de su profecía, que fue terminar la construcción del templo para reanudar las fiestas religiosas. Aunque Ageo también se menciona en Esdras, se sabe poco de él, excepto que era el profeta y quizás un título de distinción reconocida. Aunque algunos creen que vivió en el templo o que él logró ver el templo antes de la destrucción. El ambiente político es que después de los 70 años de la cautividad de Babilonia, los judíos regresaron por la nueva política persa que estimulaba el retorno de los cautivos y se les dio calidad, distrito de la provincia de Tans en el Éufrates. Es un trato favorable de Ciro que pudo haberse dado debido a la influencia de Daniel.
El ambiente religioso era que había comenzado una era para los judíos de regresar de la cautividad, reanudar las ofrendas, el pacto en Jerusalén, pero después de unos 14 años paró la negligencia en la construcción del templo y Dios envió al pueblo la sequía y el fracaso de sus cosechas para advertirles de su desobediencia. El propósito del libro de Ageo es exhortar a los líderes y al pueblo a continuar la reconstrucción del templo y mostrarles sus fracasos en otros aspectos de la vida como el resultado de su negligencia en la obra de Dios. Hablemos de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Además del autor, hay otros 3 mensajeros de Jehová en el libro. El sacerdote en el capítulo 2, el precursor en el capítulo 3, el versículo 1 y el ángel del pacto del Señor. El nombre implica una autoridad fuerte para este último mensaje profético del Antiguo Testamento. Del autor, del profeta Malaquías solo se conoce el nombre dado en el primer versículo. No se le identifica ni por sus padres, ni por su pueblo natal, ni por oficio, ni por la fecha de su ministerio. Muchos intérpretes consideran en Malaquías como un título más que un nombre. Malaquías fue la voz profética final, contemporáneo de Esdras, quien fue sacerdote e historiador y escribió antes y después de Malaquías. Él fue el último mensajero al pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. Desempeñó su ministerio unos 1000 años después de Moisés, el primer profeta y escritor de la Biblia. En la fecha se cree que fue en el año 430 a.C. La profecía no tiene fecha y es el último de los 6 libros proféticos sin fecha, que son los que se enfocan en las naciones paganas, más Joel y Malaquías. El ambiente político. El mundo de Malaquías fue como el de Nehemías. El rey persa era Artajerjes, que reinó sobre un imperio que era vasto, sobre un imperio que era vasto y difícil de controlar. Los atenienses detuvieron sus avances hacia occidente y en Maratón y Salamina, y los levantamientos internos de los egipcios fueron aplastados por Artajerjes en el año 454 y por el sátrapa sirio Magabisus en el año 450, lo cual creó un periodo de paz interrumpida de casi 25 años. El ambiente religioso, aunque el templo había sido reconstruido en el año 516, Esdras había restaurado de manera debida el sistema del culto en el año 457 y el muro de la ciudad había sido reconstruido en el 444. El estado espiritual del remanente judío estaba en un nuevo punto y aún los sacerdotes fueron afectados. La gente había dejado de diezmar. El resultado de eso fue el fracaso de sus cosechas. No se sostenían los sacerdotes, los cuales se volvieron descuidados, indiferentes en su servicio del templo. La moral era débil. La integración con los vecinos paganos era de alguna manera como algo común. Así que el propósito del libro de Malaquías era despertar en el remanente la conciencia, porque había un estancamiento espiritual. Para que Dios pudiera bendecirlos tenían que quebrar su mismo corazón, y lo hizo poniendo énfasis en la grandeza de Dios, que siempre responde a la obediencia a su palabra, y para preparar un día el juicio final en el que los malos serían juzgados y a los justos les sería dada su recompensa. Muy bien, hasta aquí nuestra cátedra de Antiguo Testamento 2.